El asambleísta tiene la palabra el asambleísta Cristian Viteri. Gracias, señorita presidenta. Bien, primeramente tengo que agradecer a la delegación de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y a la delegación del Ministerio de la Producción, al doctor Rubén Morán, al doctor Santiago León, al doctor Manuel Hacho, que estuvieron participando todos los días, en todo momento dentro del debate. Y es por esa razón que en esta ley existen, como dice su presidente, 140 cambios al proyecto original. Una apertura extraordinaria de parte del Ejecutivo y que estamos seguros que hará que esta ley venga sin ningún veto. Esta ley nos demuestra que el gobierno tiene una senda para el sector productivo. Busca democratizar los medios de producción, a tal punto que por primera vez en nuestra legislación se habla de eliminar o de cortar las cadenas de intermediación para beneficiar al productor y para beneficiar al consumidor final. Se establecen una serie de incentivos tributarios, no solamente para las MIPYMES, llamadas micros, pequeñas y medianas empresas, sino también para las grandes empresas y los industriales. Ya lo ha mencionado el presidente de la mesa, la exoneración del pago del impuesto mínimo por 5 años para nuevas empresas, la exoneración por 5 años a inversiones nuevas del pago del impuesto a la renta y de los anticipos, facilidades para el pago cuando se haga apertura del capital a los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero entre las observaciones que tengo que hacer, señorita presidenta, están precisamente la que empezó diciendo el presidente de la comisión, señor Paco Velasco. Esta ley estaría incompleta si es que no se incorpora la ley de la economía popular, solidaria y comunitaria, tal como lo estableció y lo observó la asambleísta Betty Amores dentro de la comisión. Y no solamente esta ley, sino también una ley de defensa de la competencia, una ley antimonopolios, de la cual ya existe un proyecto presentado por el compañero Rafael Dávila, pero que la mesa se ha comprometido a incorporar 2 leyes nuevas, 2 leyes adicionales, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de la Economía Popular y Solidaria, para que esta ley sea una ley completa. Por otra parte, debo referirme, señorita presidenta, una vez más al tema del anticipo mínimo o impuesto mínimo que pagan las empresas. Nosotros esperamos tener de parte del Servicio de Rentas Internas en estos 4 días un diálogo profundo, importantísimo. Así como lo mencionó la asambleísta Guillermina Cruz, se le preguntó al delegado del Servicio de Rentas Internas cuánto era el impacto por el impuesto a las tierras rurales en la zona amazónica, y dijo que era de $2 millones. Tenemos que sopesar no solo el impacto fiscal, sino también el impacto social. Yo comparto la observación de la asambleísta Guillermina Cruz de que solamente se cobre este impuesto, no solamente hasta el 2016, sino que quede establecido en la norma que se cobre a partir de las 70 hectáreas el impuesto a las tierras rurales, recién a partir de las 70 hectáreas, y no se haga una tabla progresiva como existe actualmente. Finalmente, respecto al anticipo mínimo, la fórmula del anticipo es inequitativa, lo hemos venido repitiendo varias ocasiones, pero es inequitativa porque resulta laxa, muy suave,
muy fácil de pagar para muchos contribuyentes. Por ejemplo, para los del sector servicio. Un abogado que factura un honorario de $10.000 y solamente tiene un asistente, una secretaria y paga una planilla de lujo de agua, de teléfono, tiene un margen sobre esos $10.000 que probablemente es de $9.500 y paga el anticipo sobre sus ingresos de 10.000 y entonces está bien, pero a él le afecta muy poco la fórmula. Al industrial también le afecta muy poco, porque el industrial que, por ejemplo, realiza o confecciona zapatos o confecciona alguna maquinaria, paga el precio que él impone al mercado. Es decir, si elabora un zapato, establece el precio de venta al público del zapato y con eso se establece el margen de utilidad que le queda y entonces se coloca lo que tiene que pagar por impuesto mínimo. Lo mismo pasa con un importador que importa una camisa a $5. Aquí están los señores de la aduana. Saben que esa camisa que se importa a $5 se la puede encontrar en la percha de cualquier establecimiento, de cualquier centro comercial, en $30 o $40. El margen es altísimo. Entonces, en ese margen altísimo, ellos se pueden dar el lujo de incluir en el cálculo de sus utilidades el impuesto mínimo. Pero existe un sector minoritario que es afectado por la fórmula del anticipo mínimo, que es un impuesto mínimo, que es el sector terciario, el sector de los comerciantes que tienen un precio de venta al público fijado por el Estado, no solo un precio de venta, sino también un precio de compra. Tanto el precio de compra como el precio de venta está fijado por el Estado y el margen también está fijado por el Estado. Por ejemplo, los comercializadores de combustibles. El Estado establece que existe un margen del 11% que tiene que distribuirse entre comercializadores, distribuidores, o sea, las gasolineras y los transportistas. En algunos casos de las transnacionales que tienen gasolineras propias, que ellos son comercializadores, tienen sus propias marcas y además sus propios camiones de transporte, el margen es completo del 11% y por lo tanto a ellos no les afecta la fórmula. Sin embargo, aquellos gasolineros pequeños que solamente tienen un pequeño margen y que únicamente viven o necesitan de una marca grande para poder sobrevivir y hacen una suerte de cooperativismo con una sola marca nacional, este comercializador tiene un margen del 2%, que a lo mucho llega al 2.6%. Entonces, al aplicarle la fórmula del anticipo, simplemente es imposible poder pagar el impuesto. Por esa misma razón, el señor presidente de la República emitió el decreto ejecutivo número 420, que ya establece importantes reducciones al anticipo al impuesto de la renta para el periodo fiscal del 2010, para las estaciones de servicio de combustible y para las comercializadoras de combustible. Ahora en esta ley se establece una reforma en el literal J del artículo 41, en donde se dice: para las comercializadoras y distribuidoras de combustibles en el sector automotor, el coeficiente correspondiente… Le queda un minuto, señor asambleísta. Gracias, presidenta. Al total de ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta será reemplazado por el 0.4% del total del margen de comercialización correspondiente. Los señores del SRI nos decían la norma tiene que ser general, pero nos han puesto una norma para las comercializadoras y distribuidores de combustibles y los comercializadores de gas licuado, que tienen que comprar al precio que dice el Estado y vender al precio que dice el Estado, que tienen un margen de apenas el 5%. ¿Dónde está la generalidad de la norma? Nosotros lo que pedimos es que se haga esta reforma de manera equitativa, para que no afecte a nadie. Analicemos el impacto fiscal y también el impacto social. Por eso mi propuesta, señora presidenta, es que esta reforma diga
para las comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor y en general para todos los comercializadores y distribuidores de bienes o servicios cuyo precio de compra y venta al consumidor final esté regulado por el Estado y tengan como única actividad la distribución de este bien o servicio con precios regulados, los coeficientes correspondientes al total de ingresos gravables y al total de costos y gastos será reemplazado por el 0.6% del total del margen de comercialización correspondiente. Señorita Presidenta, esta es una reforma importante para que no tengamos una norma inequitativa que, si bien es cierto, no le afecta a la gran mayoría, afecta a unos pocos, insisto, comerciantes que están regulados sus precios de venta al público por el Estado, pero no solo sus precios de venta al público, sino también las compras y el margen que recibir. Muchas gracias, señorita Presidenta.